Capítulo 11, Chapter 11, Saaki Keiji. Sala 1, edificio de investigación del CCG. Aunque Uesu Hiryu había matado a bastantes ghouls antes, la mayoría eran simples peones sin nombre. Tras una evaluación básica por parte de la CCG, fueron clasificados como 2 ghouls de categoría C y 2 de categoría B. Aunque estas eliminaciones ocurrieron antes de que se convirtiera oficialmente en investigador, sus logros no podían ser ignorados y, como resultado, Uesu Hiryu se ganó el derecho a seleccionar un Quinqua de categoría A. Este logro supondría un impulso significativo para sus prácticas y sus futuros ascensos. Ingresar en la academia había sido, en gran medida, una formalidad, una forma de adquirir conocimientos esenciales. Al fin y al cabo, ser investigador sin los fundamentos necesarios sería inaceptable. A pesar de la impresionante fuerza de Uesu Hiryu, no estaba exento de esta regla. Para que se hagan una idea, los ghouls de categoría B eran generalmente los más poderosos a los que los investigadores de menor rango podían enfrentarse. Que un estudiante universitario sin entrenamiento los eliminara por sí solo era algo extraordinario. Vestido con un elegante traje negro, Uesu Hiryu llegó al edificio de investigación. La CCG no tenía requisitos estrictos de uniforme para los investigadores. A cada uno se le entregaba un abrigo blanco, pero lo que llevaban debajo era a su elección. Dado que no estaba registrado oficialmente como investigador, Uesu Hiryu no tenía autorización para entrar en el centro de investigación. Al ser un centro logístico y de apoyo clave para la CCG, el edificio estaba bajo estrictas medidas de seguridad. Tras entregar la documentación expedida por la academia al guardia, Uesu Hiryu esperó en silencio afuera. No esperó mucho. Pronto, un joven con bata blanca y gafas apareció en la puerta. Tenía ojeras y bostezó al ver a Uesu Hiryu. Con una indiferencia casual, el hombre se presentó: Inu Tomoya, investigador de Quinqua. Es la primera vez que nos vemos, un placer trabajar con usted. Uesu Hiryu también se presentó brevemente. Aunque se sentía algo reacio a todas esas intrincadas reglas de etiqueta, comprendía la importancia de seguir las costumbres locales cuando se estaba en el extranjero. En otro mundo. Así que eres Uesu Hiryu, joven y talentoso, ya has exterminado a muchos ghouls. Inu Tomoya hojeó los documentos que tenía en la mano y comentó con sorpresa. ¿Me halagas, Inoue-san? No eran más que unos don nadie, respondió humildemente Uesu Hiryu. Al ver esto, Inu Tomoya se encogió de hombros con impotencia y soltó una risita. Vale, vale. Tenemos casi la misma edad, no hace falta tanta formalidad. Para ser sincero, solo te llevo 2 años. Mientras hojeaba los papeles, dijo con indiferencia: bien, así que vienes a reclamar tu Quinqua de categoría A, ¿verdad? Entonces ven conmigo. Uesu Hiryu ofreció una sonrisa cortés y siguió a Inu al interior del centro de investigación. Uesugi de segunda clase, ¿ya decidiste qué tipo de Quinqua quieres? ¿Necesitas que te explique algunas opciones?, preguntó Inu Tomoya mientras caminaban. Por favor, no me llames así, Inoue-san. Todavía soy solo un aprendiz, corrigió Uesu Hiryu con un rápido gesto de la mano. Inu Tomoya sonrió amablemente: no hay necesidad de ser tan modesto, Ryu-kun. Conseguir un Quinqua de categoría A mientras aún estás en entrenamiento. Tengo grandes esperanzas puestas en ti. Uesu Hiryu esbozó una sonrisa irónica. Aún no entendía por qué Inu se mostraba tan amable, pero al menos no era desagradable. Al ver las distintas opciones disponibles, Uesu Hiryu empezó a sentir una punzada de vacilación. Había tantos tipos de Kagune para elegir. La primera en ser eliminada fue la de tipo Ukaku. Las Quinquas Ukaku de clasificación A rara vez resultaban satisfactorias en términos de calidad, por lo general, solo eran armas de largo alcance y no eran ideales para el combate individual. Además, requerían una buena coordinación de equipo, lo cual no encajaba con el estilo de combate solitario de Uesu Hiryu. Inu Tomoya pareció percibir su vacilación. ¿Qué pasa? No puedes decidirte. Nada demasiado pesado. Con que sea afilado basta. Ryu respondió brevemente. Su mayor virtud era la velocidad, por lo que las armas ligeras le permitirían sacar provecho de ello.
Inu Tomoya asintió, luego entró en el almacén y, un momento después, regresó con un maletín, que colocó sobre una gran mesa de exposición. Tras pulsar un botón, apareció ante la vista una larga espada recta de color azul oscuro. Tenía una empuñadura más larga y una hoja ligeramente más ancha que una katana estándar. ¿Qué te parece? Está hecho de un kagune tipo Rinkaku. No es nada del otro mundo, pero está bien equilibrado. Uesugi tomó la espada, no la sintió pesada en absoluto. Caminó hacia el área de pruebas contigua y realizó algunos movimientos de prueba. Tras una breve prueba, asintió. Esto servirá. ¿Cómo se llama? Fue forjado a partir de un ghoul llamado Kurosaki Kei. Pero puedes ponerle el nombre que quieras. Uesugi no tenía ganas de ponerle nombre a un arma temporal. Además, no se le daban bien los nombres. Entonces lo llamaré Saaki Kei. En ese momento, Inu Tomoya se acercó e introdujo la huella dactilar de Uesugi en el estuche de transporte de la Quinqua para verificar su identidad. Una vez hecho esto, tosió levemente y sonrió con cierta timidez. A decir verdad, Ryu-kun, yo mismo fabriqué este Quinqua. No puedo decir que sea mi creación de la que estoy más orgulloso, pero si te resulta fácil de usar, no dudes en volver cuando quieras con otras peticiones. Uesugi soltó una risita. Así que de eso se trata, de fidelizar a un cliente. No es sorprendente. Con la cantidad de gente que hay en la CCG, la fabricación de Quinqua obviamente no podía depender solo de Koitsu Chigyou. El diseño de armas y otros aspectos requerían una enorme cantidad de mano de obra. Koitsu Chigyou era simplemente el más famoso, por lo que la mayoría de la gente prefería acudir a él. Tras asentir con la cabeza en señal de acuerdo, Uesugi cogió el maletín y salió del edificio de investigación. Distrito 20. Bajo el cielo nocturno, la ciudad seguía vibrante. Las calles bullían de tráfico, las luces de neón se entrelazaban en una deslumbrante red de color, mientras los rascacielos se iluminaban como perlas esparcidas por el horizonte. En un parque tranquilo y apartado, en un rincón de la ciudad, el aire estaba en calma, hasta que un fuerte sonido de traqueteo rompió el silencio. Una figura alta se acercaba lentamente, sosteniendo en la mano un extraño par de alicates. Con cada paso, resonaba el sonido del metal chocando, salpicado de intensas chispas. La figura no era otra que Yamori, también conocido como Jason, el infame ghoul. Ataviado con un impecable traje blanco y luciendo una máscara grotesca, se acercaba sigilosamente a un ghoul que se encontraba a cierta distancia. Disculpe, ¿ha visto por aquí al comedor compulsivo? El ghoul tembló visiblemente al ver acercarse a Jason. El miedo se reflejó en sus ojos. Ante una presencia tan imponente, que desprendía una amenaza pura, el ghoul vaciló. Se tambaleó hacia atrás, tartamudeando. No sé, quizás deberías preguntarle a otra persona. Su mirada se dirigió rápidamente hacia un hombre inconsciente que yacía en el suelo cerca de allí. En sus ojos se reflejaban reticencia y miedo. Los labios de Jason se curvaron en una sonrisa retorcida. Soltó una risita siniestra. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y sus dedos crujieron con ese chasquido tan familiar. Bueno, entonces, supongo que tendrás que hacerme compañía un rato. Un grito rasgó la noche. Instantes después, volvió el silencio. Las ondas danzaban sobre la superficie del lago en calma. Distrito 15, oficina de la sucursal del CCG. Te ves muy animado, Ryu. Meido Ukureo se acarició la barbilla, observando con curiosidad tanto a Uesugi como el maletín que sostenía en la mano. Amaan Koutarou hizo un pequeño gesto de cabeza hacia Ryu a modo de saludo. Estaré a su cuidado durante los próximos días, Mado-san. No te preocupes. Vamos a limpiar un poco de basura juntos dentro de poco. Por cierto, ¿qué tipo de Quinqua te tocó? Meidou se inclinó con entusiasmo, casi metiendo la cara en el maletín. Uesugi no intentó ocultarlo. Al fin y al cabo, solo era un arma. Nunca llegó a comprender por qué a los usuarios de Quinqua se les trataba como información confidencial, incluso entre compañeros de trabajo. Le parecía excesivamente estricto. Al fin y al cabo,
cualquier operación real sobre el terreno implicaba combates, así que ocultar la función de un arma no era precisamente práctico. Aunque alguien pudiera contrarrestar tu Quinqua, no era imposible averiguarlo. Salvo algunos diseños especializados, no había mucha necesidad de mantenerlo en secreto. Además, Meido Ukureo era la última persona de la que sospecharía que traicionaría esa confianza. Capítulo 12, Chapter 12, Hannya. Amaan Koutarou mostró un atisbo de impotencia en su rostro y dejó escapar un suave suspiro. Así es, Mado-san, murmuró. Al mismo tiempo, una oleada de emoción lo invadió. Después de todo, lo que estaba sucediendo ahora le había ocurrido a él exactamente igual. El tiempo voló y, antes de darse cuenta, se había convertido en el senpai a los ojos de otra persona. En ese preciso instante, Uesugi Ryu pulsó el botón sin dudarlo. Con un suave zumbido mecánico, la larga hoja de su recién adquirida Quinqua se extendió lentamente desde su funda. En el instante en que Meido Ukureo la vio, un brillo de emoción iluminó sus ojos. Extendió la mano con avidez, aceptando el arma con entusiasmo infantil mientras comenzaba a inspeccionarla y a manipularla con gran interés. ¡Guau! Precioso. Verdaderamente precioso, pero debo decir que requiere mucha fuerza y técnica para usarlo correctamente. A juzgar por sus características, diría que está forjado a partir de un Kagune de tipo Rinkaku. En realidad es bastante adecuado para que lo usen los nuevos investigadores. Tras su evaluación, asintió con satisfacción. Uesugi Ryu esbozó una sonrisa cortés y asintió con la cabeza. Para alguien como Meido, un entusiasta obsesivo de los Quinquas, poder identificar sus características al instante no era de extrañar. En realidad, la fuerza de Meido Ukureo no debía subestimarse. Incluso entre los investigadores de primera clase, destacaba como un miembro de la élite. Sin embargo, a diferencia de quienes se basaban únicamente en la fuerza bruta, Meido pertenecía a una escuela de pensamiento más técnica. Sus batallas dependían en gran medida de la estrategia y del uso astuto de su Quinqua. Que luego muriera a manos de Kirishima Touka fue pura casualidad. La había dominado por completo en aquella pelea. Nadie podría haber predicho que una niña como Inami poseería un poder tan abrumador. Empecemos, Mado-san. Tengo curiosidad por ver de qué es capaz esta Quinqua, dijo Uesugi Ryu con entusiasmo mientras le arrebataba el arma a Meido. Tienes espíritu, Ryu. En ese caso, pongámonos en marcha. La sonrisa de Meido se iluminó aún más, como si de repente hubiera recordado algo particularmente divertido. Meido Ukureo y Amaan Koutarou no estaban destinados en el Distrito 20, ya que aún no habían sido trasladados allí. Su reciente aparición se debió únicamente a las sospechas de que pudiera haber ghouls caníbales en la zona, y a la propia curiosidad de Meido por ayudar en la investigación local. Ahora que el asunto se había resuelto, no había razón para que permanecieran en el Distrito 20. Naturalmente, Uesugi Ryu los siguió de regreso a su jurisdicción original para continuar con sus prácticas. Distrito 15, oficina de la sucursal del CCG. Nombre en clave, Hannya. Conocida por usar una máscara Hannya mientras cazaba a sus presas, de ahí su nombre. Estimación preliminar, ghoul de clasificación A como mínimo. Género, masculino. Según la evidencia de campo, el tipo de Kagune parece ser Ukaku. Un investigador de tercera clase se encontraba al frente, informando a los presentes sobre el perfil del ghoul. En la pantalla detrás de él, aparecían diversas pistas e información. Este ghoul ataca específicamente a mujeres jóvenes y atractivas. Los ataques ocurren una vez cada 2 meses, lo cual no es suficiente para saciar su hambre. Esto significa que probablemente se alimenta de otras personas en secreto. Las víctimas desaparecen y sus cadáveres son abandonados en otro lugar tras un tiempo. Este patrón sugiere premeditación. En otras palabras, el investigador dejó la frase inconclusa. Es por placer, interrumpió Meido con frialdad. ¡Qué pedazo de basura! Repugnante y astuto. Su voz era ronca y su expresión se tornó cada vez más sombría. Era muy difícil lidiar con ghouls como este. En primer lugar, los ghouls tipo Ukaku poseían una movilidad extremadamente alta. En segundo lugar,
este ghoul en particular era cauteloso y metódico, lo que lo hacía sumamente difícil de rastrear. Todas las víctimas compartían una característica evidente, todas eran mujeres jóvenes y hermosas. Eso significaba que el ghoul era plenamente consciente de que la CCG intentaría usarlo como cebo, por lo que, al elegir nuevas presas, sería increíblemente cuidadoso. Mientras la pantalla mostraba una foto espeluznante tras otra, imágenes de torsos de mujeres cercenados y mutilados, Uesugi permanecía sentado en silencio en el sofá, mirando fijamente la pantalla sin expresión alguna. Parecía distraído. Lo que nadie más podía ver era que, en ese preciso instante, Uesugi estaba procesando tres perspectivas visuales diferentes. Una de ellas estaba particularmente distorsionada y muy cerca del suelo, claramente no era una perspectiva humana. En alguna calle del distrito 15, un gato blanco de cola corta vagaba ebrio por la acera. Phantom Clown no se limitaba a formas humanas. Las personas tendían naturalmente a adoptar su propia forma al crear la proyección, razón por la cual la mayoría de los clones reflejaban al usuario. Pero el clon no tenía conciencia. Era controlado a distancia por el propio Uesugi. Dividir la mente en múltiples perspectivas, en una sola mente dividida, no era tarea fácil. Incluso ahora, Uesugi utilizaba constantemente esta habilidad. Recientemente había logrado gestionar 3 flujos de entrada simultáneos, gracias en gran parte a su alto nivel de inteligencia. Pero pilotar simultáneamente una proyección humanoide y un animal implicaba una lógica de control completamente diferente. Caminaba como un humano y se arrastraba como un gato, y sentía que su CPU mental estaba a punto de derretirse. Mientras tanto, Amaan estaba sentado a su lado. Sus cejas, normalmente relajadas, ahora estaban fruncidas con fuerza. «Maldita sea», murmuró. Los investigadores de tercera clase y sus ayudantes desempeñaban principalmente funciones de apoyo, recabando información y asistiendo a agentes de mayor rango. Muy pocos querían asumir misiones tan difíciles como esta. La razón era obvia. Las tasas de éxito en este tipo de casos eran bajísimas. El asesino tenía un ciclo de caza extremadamente largo y ningún patrón claro. Para los investigadores que buscaban logros y ascensos, esto era un callejón sin salida. Por eso, esos casos solían quedar archivados. Se dejaban sin resolver y sin atención. Su alimentación no era lo suficientemente frecuente como para provocar pánico público. Y aunque era cruel admitirlo, se había convertido en una regla tácita dentro de la CCG, no valía la pena el esfuerzo humano para cazar ghouls como este. Pero a Meido Ukureo no le importaban los ascensos. Lentamente, colocó ambas manos sobre el escritorio que tenía delante, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. «Es escurridizo», dijo Meido con voz tranquila y pausada. «Pero no hay prisa. Vamos a preguntarles algo de información a unos cuantos ghouls parlanchines, de acuerdo. Al fin y al cabo, esto es trabajo». Capítulo 13, Chapter 13, The Prophet. Una figura alta y encapuchada entró lentamente en un callejón estrecho y oscuro. Era casi el anochecer, y el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono naranja quemado. Sin embargo, esta luz menguante no llegó al callejón apartado, escondido lejos del bullicio del centro de la ciudad. Los alrededores estaban formados por edificios bajos y viejos, tranquilos y desolados. El callejón tenía extremos abiertos que conducían en diferentes direcciones. El hombre encapuchado permanecía tenso en su sitio, sujetando con ambas manos el asa de una bolsa de viaje negra. Mantenía la cabeza gacha, los ojos ocultos bajo la sombra de la capucha, moviéndose rápidamente de un lado a otro mientras escudriñaba atentamente su entorno. De vez en cuando, giraba el cuello, rígido por la tensión, como si intentara sacudirse la ansiedad. De repente, una sombra se precipitó desde el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, una figura vestida de negro aterrizó silenciosamente ante él. La persona, envuelta de pies a cabeza en prendas de un negro intenso, parecía fundirse con la oscuridad misma. Lo más inquietante de todo era la máscara Hannia, exquisitamente detallada, que adornaba el rostro de la figura. La expresión grotesca de la máscara provocaba escalofríos.
No se podía apreciar ni rastro de rasgos identificables. Al ver aquella figura, el hombre encapuchado se relajó visiblemente. Exhaló con fuerza, dejando atrás la tensión de sus hombros. Jefe. Por fin está aquí. Últimamente los palomas han vuelto a hacer limpieza. Hanya soltó una risa fría. Eres un idiota. El hombre se estremeció ante la reprimenda, completamente confundido. Un sudor frío comenzó a correr por su frente como un grifo que gotea. ¿Cómo es posible? Lo revisé 3 veces. No he estado cerca de las palomas últimamente. Balbuceó una defensa, pero antes de que pudiera terminar, una escena indescriptible se desplegó ante él. Un kagune de un intenso color carmesí cobró vida tras Hanya, resplandeciendo como fuego. Con un solo aleteo de esas alas, la cabeza del hombre fue separada limpiamente de sus hombros. Voló por los aires, dejando un rastro de sangre. Vaya, este jefe sí que lleva las riendas. En ese momento, otra figura entró en el callejón desde el extremo opuesto, con un gran maletín en la mano. La expresión de Hanya se ensombreció. Con un gruñido seco, se impulsó desde el suelo y salió corriendo hacia el otro extremo del callejón. Oye, gritó Meido Ukureo. Como un trueno, Amaan Koutarou se dejó caer en la salida, su imponente figura bloqueando la huida. Empuñando una enorme cuincua, la estrelló contra Hanya. Pero para su sorpresa, Hanya ya se había anticipado al ataque. Con un ligero paso hacia atrás, esquivó el golpe demoledor con una gracia natural. Un estruendo ensordecedor resonó por el callejón, y el polvo y las piedras salieron disparados en todas direcciones mientras el suelo, firme bajo sus pies, se agrietaba formando una maraña de fisuras. ¡Qué ridículo! ¿Crees que esos ataques tan débiles pueden alcanzarme? Ustedes, los llamados palomas, son todos iguales, aburridos e incompetentes. Hanya se burló, con la voz teñida de desprecio. Sabía perfectamente que los investigadores de la CCG solían trabajar en parejas. Si aparecía uno, el otro seguramente estaba cerca. Su kagune se hinchó a su espalda, el rojo intenso fluyendo como sangre por sus venas. Con un repentino giro de su cuerpo, innumerables proyectiles cónicos salieron disparados de su kagune como flechas de un arco, cayendo sobre Meido Ukureo. Meido Uno se inmutó, y precisión sacó su cuincua y aprovechando el momento, Hanya se dio la vuelta para huir. Con una patada certera contra la pared, se lanzó por los aires, elevándose hacia lo alto. Adiós, se burló, saludando con sarcasmo mientras se elevaba, la sonrisa maliciosa de su máscara parecía reírse de su impotencia. Lo que no vio, concentrado como estaba en su huida, fue la figura que se colocaba sigilosamente dentro del edificio contiguo al suyo. Desde la ventana del segundo piso, un rayo de luz azul pálido surgió sin previo aviso, atravesando el aire como una hoja de castigo divino. Sobresaltado, los ojos de Hanya se abrieron de par en par tras la máscara, reflejando incredulidad en su mirada. Su kagune de tipo Ukaku se desplegó al instante, protegiendo su frente en una defensa desesperada. Pero las defensas de Ukaku eran débiles. El rayo atravesó el kagune alado como si fuera papel, clavándose directamente en su abdomen con un estruendo ensordecedor. La sangre salpicó el aire al romperse violentamente su torso. Cayó del cielo y se estrelló contra el suelo con un fuerte impacto. De vuelta junto a la ventana, Uesu Hiryu bajó su arma y dejó escapar una risita. Su cuincua de francotirador brillaba con un suave tono carmesí mientras una fina estela de humo se elevaba del cañón. Verdaderamente adiós, qué profeta, murmuró Ryu con una sonrisa burlona. Te pillé bien, Bajó la mirada hacia el arma, acariciándola con cariño. En el suelo, Hanya tosió un bocanado de sangre, retorciéndose débilmente. Sus órganos vitales quedaron destrozados y la mayor parte de su torso quedó hecha pedazos. Incluso para un ghoul, tales heridas eran mortales. Solo su antinatural vitalidad lo mantuvo con vida, a duras penas. Si hubiera sido humano, ya estaría muerto. Ryu saltó por la ventana, aterrizando suavemente junto al enemigo desplomado. Meido Ukureo sonrió y asintió con aprobación. Buen trabajo.
Acabaste con esa basura de un solo golpe. A su lado, la expresión tensa de Amaan se suavizó ligeramente. Bien. Por fin hemos derrotado a ese escurridizo bastardo. Uesugi Ryu inclinó ligeramente la cabeza. Mado-san, me halagas. Y por una vez, no era falsa humildad. Si no podía dar un tiro limpio a esa distancia, bien podría retirarse. Entonces, la mirada de Ryu se posó en el ghoul moribundo a sus pies, con los ojos llenos de una silenciosa expectación. Al fin y al cabo, se trataba de un paquete de XP en vivo, listo para ser reclamado. Capítulo 14, Chapter 14, Friends. Meido Ukureo pareció intuir los pensamientos de Uesugi Ryu. Se hizo a un lado ligeramente, indicándole a Ryu que terminara la frase. Aunque, dada la condición en que se encontraba la víctima, incluso sin un golpe final, el hombre, no, el ghoul, ya estaba prácticamente muerto. Las heridas de esta magnitud no eran fáciles de curar. Hannya miró desesperadamente una bolsa cercana, esforzándose con todas sus fuerzas por mover su cuerpo maltrecho. Carne, carne, no puedo morir todavía. Uesugi Ryu se acercó lentamente a Hannya. Una densa sombra se cernía sobre el ghoul moribundo. Al sentir que la muerte se acercaba, la expresión de Hannya se transformó en puro terror. No te acerques más, gritó, con la voz quebrándose en un chillido agudo y presa del pánico. Al oír eso, Uesugi Ryu hizo una pausa, sorprendido por lo extrañamente familiar que le sonaba esa frase. Entonces soltó una risita, recordando algo de su vida pasada. Pero no respondió nada más, simplemente alzó su larga espada y lanzó un tajo descendente en un arco limpio. Un destello de acero frío. Y Hannya, que aún respiraba, fue cercenada limpiamente por la cintura. Un chorro de sangre brotó, formando un charco que se mezclaba con el que rodeaba el cadáver decapitado anteriormente. Has matado a un ghoul de categoría I. Primer ghoul de categoría abatido, más un punto de atributo. Talento, devorador de almas activado, maná permanente más 14. Dado que tanto Meido como Amaan estaban presentes, Uesugi Ryu no intentó absorber el Kakujou del cadáver. Después de todo, el Kagune de Hannya se había manifestado por completo y era apto para fabricar un Quinkua. Cualquier irregularidad durante la recuperación podría levantar sospechas. Además, durante sus escaramuzas anteriores con ghouls más débiles, ya había absorbido varios fragmentos de Kakujou. La energía obtenida le había dado justo lo suficiente para otro sorteo de lotería. Meido Ukureo llamó a la sucursal local para solicitar la presencia del equipo de limpieza. Mientras tanto, Ryu bajó la mirada hacia su Saaki Kei, que sostenía en la mano, con una leve expresión de preocupación. De repente, se dio cuenta de que, desde que llegó a este mundo, casi todas las peleas en las que había participado habían implicado algún tipo de ataque sorpresa. Siento que con cada batalla me estoy deslizando más por el camino de un bastardo astuto. Soy un caballero, maldita sea, pensó Ryu para sí mismo. 2. Meido había obtenido información sobre Hannya interrogando a otros ghouls, su táctica habitual. El mismo método había sido utilizado para localizar a Yamori. Después de todo, ¿quién sabía más sobre los ghouls que los propios ghouls? Según la información recabada, Hannya era el líder de una pequeña organización. Sus subordinados tenían la tarea de capturar humanos y entregárselos. Esta cadena de suministro fue lo que permitió a Meido finalmente rastrear la ubicación de Hannya. Dado que se asumía que Hannya poseía un Kagune de tipo Ukaku, Meido le había prestado deliberadamente uno de sus preciados Quinquas a Uesugi Ryu para la misión. Aparte de unos cuantos débiles que había abatido por el camino, Ryu aún no se había enfrentado a ningún ghoul realmente poderoso. Tenía fuerza de sobra, pero poca técnica de combate para igualarla. Contra enemigos de nivel similar, podía defenderse bien. Pero contra adversarios más fuertes, la historia sería diferente. Justo cuando este pensamiento atormentaba a Ryu, Amaan notó la incomodidad en su rostro. Ryu-kun, ¿sucede algo?, preguntó con preocupación. No era raro que los novatos se sintieran inquietos después de su primera muerte real a manos de un ghoul. Algunos incluso dudaron en usar una Quinqua forjada a partir de un ghoul asesinado.
Ejemplos notables fueron el equipo de Shinohara Yukinori y Tei Kirako durante su época en la academia. Pero Ryu no era tan blando. Ya había perdido la cuenta de cuántos ghouls había matado. Hizo un gesto con la mano, indicando que estaba bien. Simplemente nunca me he enfrentado a un ghoul realmente poderoso cara a cara. Eso es lo que me preocupa. Meidou, que acababa de terminar su llamada, soltó una risita. Tendrás tu oportunidad. Este tipo era demasiado escurridizo, no había más remedio que derribarlo de esta manera. Amaan sonrió con ironía. Eres muy ambicioso, Ryu-kun. Meidou se frotó la barbilla pensativo. Su Kagune aún podría ser útil. La quincua que se cree a partir de él debería ser decente. Amaan, Ryu, alguno de ustedes necesita una quincua tipo Ukaku. Él mismo ya tenía uno, y aunque le encantaba coleccionarlos, sus recursos eran limitados. Como persona mayor, creía en apoyar a la siguiente generación. Amaan negó con la cabeza. Las armas tipo Ukaku no eran lo suyo. Sin embargo, Ryu se sintió tentado. ¿Qué hombre no adoraba las armas de fuego y los cañones? Aunque no tenía intención de depender mucho de ellos, le parecían más bien un juguete divertido. Meidou podía adivinar lo que Ryu estaba pensando. Sabía que el chico simplemente no quería parecer codicioso delante de los demás. Así que Meidou le dedicó una sonrisa despreocupada. Si a Ryu-kun le interesa, te dejo esta quincua. Amaan asintió con la cabeza. Sabía perfectamente que no había contribuido mucho a la pelea, y que, al fin y al cabo, todo el plan había sido idea de Meidou. Ryu merecía la recompensa. Al ver sus reacciones, Ryu no discutió. No había necesidad de andarse con rodeos entre compañeros. Tras charlar un rato más, llegó el equipo de limpieza de la CCG. Una vez asegurada la zona, Ryu y Amaan se fueron a casa a descansar, mientras que Meidou regresó a su división para trabajar. Su hija, Meidou Akira, ya era investigadora de la CCG en ese momento. Al no haber nadie esperándolo en casa, no tenía motivos para regresar. Ahora que lo pienso, entre los tres apenas sumaban 1,25 miembros de la familia, Akira contaba como uno, el padre adoptivo ghoul de Amaan tal vez 0,25. Y Ryu. Naturalmente, 0. Después de todo, su identidad e historia aquí fueron completamente inventadas. Ryu caminaba por las animadas calles de la ciudad, con la mano aferrada al estuche de la quincua. Pronto llegó a su residencia en el distrito 20. Recostado en el sofá, murmuró pensativo para sí mismo, quizás debería tener un perro. O un gato. Justo cuando estaba a punto de hacer el recuento de sus ganancias del día y tal vez probar suerte en la lotería, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Nagachika, No esperaba tener noticias suyas. Hacía poco que había pasado 2 días en la Universidad Kami, durante los cuales compartió comidas con Kaneki y Nagachika y Deyoshi, e incluso pasaron tiempo juntos en una ocasión. Se podría decir que, al menos, eran amigos casuales. Kaneki me comentó que te convertirás en investigador de ghouls. ¡Qué sorpresa! Estoy seguro de que tendrás algunas historias increíbles sobre ghouls que contar la próxima vez que nos veamos. Como amigo, te apoyo. Nagachika y Deyoshi. La mirada de Ryu se suavizó ligeramente al leer el mensaje. Sonrió levemente y murmuró, para cuando nos volvamos a encontrar, me pregunto qué tipo de situación será. Probablemente para entonces ya no seré yo quien cuente historias. Apagó el teléfono y se hundió más en el sofá, permaneciendo inmóvil durante un largo rato. Tras eliminar a un ghoul de categoría A, pronto podré convertirme. Quizás vuelva a visitar Anteiku después de eso. Hablando de eso, Suzuya no tiene teléfono, ¿verdad? Me pregunto cómo estará en el distrito 24. Probablemente cortando y picando a su antojo. Capítulo 15, Chapter 15, Second Class Investigator. Eso es realmente increíble. 19 años y ya es investigador de segunda clase. El investigador Uesugi podría ser el investigador de segunda clase más joven de la historia, igual que Erima Kisou en su época. ¿Verdad? Oí que exterminaba necrófagos incluso antes de convertirse oficialmente en investigador.
Ni siquiera llevaba 2 semanas en la academia cuando empezó sus prácticas. Un auténtico genio. Pero también oí que fue el investigador principal Meidou quien lo recomendó. Logró derrotar a un ghoul de rango A durante sus prácticas. Parece que es otro tipo poderoso. Pero ser seleccionado por el investigador principal Meidou, bueno. La oficina bullía de conversaciones. Entre los investigadores más jóvenes, Meidou Kureo no tenía la mejor reputación, por lo que comentar los chismes que rodeaban a los investigadores de la oficina principal era una pequeña fuente de diversión en medio de su trabajo rutinario. Justo cuando la conversación se animaba, una figura entró rápidamente desde el pasillo. Al percatarse de la llegada, alguien se aclaró la garganta de forma ruidosa y deliberada. En un instante, el ambiente animado se congeló. Todos volvieron inmediatamente a sus escritorios, fingiendo estar absortos en su trabajo. Después de todo, holgazanear durante el horario laboral mientras se cotilleaba, especialmente cuando el objeto del cotilleo estaba allí mismo, no era precisamente algo recomendable. Buenos días, investigador de segunda clase Uesugi. Las voces resonaron una tras otra mientras todo el personal se ponía de pie para saludarlo con cálidas sonrisas. Uesugi Ryu asintió. Por supuesto, había escuchado cada palabra que habían dicho antes, palabra por palabra, pero no le importaba. Gracias a su excelente desempeño durante sus prácticas, el periodo de formación de Uesugi Ryu se acortó significativamente. Tan solo una semana después de eliminar a Hannya, la oficina central anunció oficialmente que Uesugi Ryu había superado su evaluación y ahora era un investigador de segunda clase de pleno derecho. Este rápido ascenso tuvo todo que ver con el apoyo de Meidou Kureo. Meidou le había atribuido gran parte del mérito de haber eliminado al ghoul de rango A, Hannya, a Uesugi Ryu. Sin eso, le habría sido imposible ascender tan rápido. Tras recibir sus documentos de identificación y las herramientas de investigador en la sede central, Ryu regresó al Distrito 15. Por el momento, todos los investigadores principales ya tenían compañeros asignados, por lo que aún no se había realizado ninguna asignación oficial para Uesugi Ryu. Como investigador subalterno recién ascendido, las normas le prohibían realizar operaciones en solitario. Pero una cosa eran las reglas y otra la realidad. En realidad, la mayoría de los investigadores senior trabajaban con pequeños equipos en lugar de con un solo compañero. Después de todo, el número de investigadores de alto rango era limitado, los investigadores de clase especial se podían contar con los dedos de las 2 manos, pero los investigadores de segunda clase estaban por todas partes. Únicamente a aquellos investigadores jóvenes que poseían habilidades excepcionales y demostraban un gran potencial se les asignaban mentores individuales. Por ahora, Ryu continuaría acompañando a Meidou Kureo en sus misiones hasta que se pudiera encontrar un compañero adecuado. Dicho esto, el CCG le había aprobado una semana de vacaciones tras su ascenso. La organización no era una máquina despiadada y explotadora. Este descanso era una forma para que los nuevos investigadores se relajaran y se prepararan mejor para las tareas que les esperaban. De hecho, cualquiera que derrotara a un ghoul de alto nivel tenía derecho a un descanso. Pero para personas como Meidou y Amaan Koutarou, el descanso simplemente no existía. Uesugi Ryu planeaba pasar unos días de regreso en el Distrito 20. Desde que Hannya había sido eliminada, los ghouls del Distrito 15 habían estado notablemente tranquilos. Los últimos días los había pasado principalmente en la sucursal local, haciendo seguimiento de pistas y revisando expedientes. Ryu empezaba a sentir que había echado raíces en su asiento. Meidou, Amaan y Ryu eran todos investigadores adscritos directamente a la oficina central. Por lo general, eso significaba que no estaban destinados permanentemente en ningún distrito. Dependiendo de las circunstancias cambiantes en los distintos distritos, se les reasignaba según fuera necesario. Cuando Ryu entró en la oficina, vio a Meidou y a Amaan ya sentados frente a sus ordenadores. Meidou miraba fijamente un archivo, con el ceño ligeramente fruncido. Al oír la puerta, dejó los documentos y levantó la vista con una sonrisa burlona. Veo que el investigador de segunda clase Uesugi ha regresado. Ryu sonrió con impotencia. Meidou no era rígido, tenía tendencia a hacer bromas cuando le apetecía.
Dado que no hay ningún investigador superior disponible en este momento, tendré que molestarte igualmente, Mado-san. Meidou asintió y luego dijo, de forma algo inusual, disfruta de tus últimas vacaciones, Ryu. Tengo la sensación de que las cosas se van a poner muy ajetreadas muy pronto. Luego miró a Aman. Tú también, Amon-kun. No tiene sentido que te pases el día mirando datos, así no llegarás a ninguna parte. Aman frunció ligeramente el ceño. Mado-san, ¿sucedió algo? Meidou sonrió con sorna. Últimamente se han producido cada vez más ataques de investigadores en el Distrito 11. No tardará en ocurrir algo importante. Ryu ya sabía a qué se refería. Aman, en cambio, tenía un semblante sombrío mientras asentía en señal de comprensión. Ryu se acercó a su escritorio y encendió su computadora. Incluso las vacaciones debían planificarse estratégicamente, ¿por qué no pasar el día trabajando en su escritorio y empezar el verdadero descanso mañana? Ryu-kun, ¿estás libre ahora mismo?, preguntó Aman de repente. Mientras seguía buscando juegos en el ordenador de la oficina, Ryu levantó la vista sorprendido. Aman estaba frente a él, con una expresión inusualmente seria y un atisbo de esperanza en sus ojos. Sí, ya soy libre. ¿Qué tal? Los labios de Aman se curvaron en una sonrisa fresca y sincera. Nada en particular. Pensaba ir a entrenar al gimnasio. ¿Te interesa? Ryu asintió. Me parece bien. De hecho, he estado queriendo entrenar contigo. La fuerza física de Aman era impresionante, y su resistencia, por sí sola, era monstruosa. Al fin y al cabo, se trataba de un hombre que una vez hizo 7000 flexiones en el balcón de otra persona. Aman asintió con firmeza. De acuerdo. La sucursal local del CCG contaba con todo tipo de instalaciones de entrenamiento. Sin demora, los dos se dirigieron al gimnasio. Dentro del ring, los dos chocaron como ráfagas de viento, golpe tras golpe, cada impacto limpio y rápido, el sonido de los puños y las palmas resonando sin cesar. Tras una acalorada discusión, Aman bebió su agua de un trago, empapado en sudor. Gotas de transpiración corrían por su rostro cincelado, empapando su ropa. Ryu-kun, tu fuerza física es increíble, exclamó riendo, mientras seguía frotándose el lugar donde Ryu le había propinado un golpe. Que me golpearas fue como recibir una patada con toda la fuerza de un ghoul. A pesar del dolor, sus ojos no podían ocultar la envidia. Las técnicas de combate podían entrenarse con el tiempo, pero la aptitud física. Esa era en gran medida innata. Una vez que alcanzabas tu límite, ningún esfuerzo por mucho que lo superaras podía mejorarlo significativamente. Ryu sonrió con modestia. Pero tu técnica marcial es mucho más depurada. Todavía me queda mucho camino por recorrer comparado contigo. En cuanto pronunció esas palabras, volvió a adoptar su postura de combate, listo para comenzar la siguiente ronda. Capítulo 16, Chapter 16, Blood Frenzy. En el interior de una habitación con poca luz, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Uesugi Ryu, apenas podía contener su alegría. Tras trabajar incansablemente durante tanto tiempo, la cosecha finalmente había llegado. Enhorabuena, el anfitrión se ha convertido en un investigador de segunda clase, anteriormente, investigador de tercera clase. Recompensas obtenidas, 2 puntos de atributo, 2 sorteos de lotería. Sumando el sorteo anterior que había ganado, Ryu ahora tenía un total de 3 oportunidades en la lotería. Ryu, juntando las manos, elevó una silenciosa plegaria a la diosa de la suerte, esperando que esta vez le concediera una poderosa habilidad de combate. El sistema de lotería solo mostraba los resultados finales directamente, y esa atmósfera de incertidumbre hacía que todo el proceso fuera aún más emocionante, una extraña mezcla de tensión y adrenalina. ¿Le gustaría realizar un sorteo de lotería? ¿Sí barra no? Sí. Felicidades, el anfitrión ha obtenido la habilidad de rango C, frenesí sangriento. Un torrente de experiencia en combate relacionada con esa habilidad inundó la mente de Uesugi Ryu. Afortunadamente, gracias a su alto nivel de inteligencia y a su experiencia previa aprendiendo Clon Fantasma, pudo asimilar rápidamente la avalancha de nueva información.
Frenesí sangriento, consume maná para encantar un arma. Tasa de consumo de maná, 6 puntos por minuto. Efecto 1, las heridas infligidas mientras se está encantado son difíciles de curar y provocan sangrado continuo. La duración del efecto depende de la capacidad del oponente para resistir la energía extraña. Efecto 2, ligero aumento en el filo del arma. Al leer la descripción, el corazón de Ryu dio un vuelco de alegría. Esta habilidad está prácticamente uno de los aspectos más problemáticos de los ghouls eran sus increíbles capacidades regenerativas. Las heridas comunes no les afectaban. Pero Frenesí sangriento cambió las reglas del juego, transformó el maná en una energía especial que se incrustaba en la herida, impidiendo la regeneración al adherirse a la lesión. Las células RC dentro del cuerpo de un ghoul podrían ser capaces de resistir esta energía extraña. Pero ¿qué pasa con los humanos? O seres mitad humanos que no tenían células RC utilizables. La persona promedio tenía un valor RC tan bajo que era prácticamente insignificante y completamente inutilizable. Los labios de Ryu se curvaron en una sonrisa astuta. Algo le decía que esa habilidad tenía mucho más potencial del que sugería la descripción. Felicidades, el anfitrión ha obtenido la habilidad de rango F, Maestría Culinaria. Enhorabuena. El anfitrión ha obtenido un objeto de rango E, Poción Calmante, restaura 50 puntos de maná, punto. Dominio culinario. Así que el sistema también tiene habilidades para la vida. JE, no me sorprendería si termino dibujando algo como ropa interior encantada. Soltó una risa irónica. Aún así, no fue del todo inútil. Al menos ahora no tendría que sufrir más con la comida china al estilo japonés, que para él era un desastre culinario. Sushi, sashimi, simplemente no lograba acostumbrarse al sabor. Activó Frenesí sangriento, o mejor dicho, comenzó a probarlo. Al fin y al cabo, esto no era un juego. Apenas había aprendido lo básico, dominarlo requeriría ensayo y error. Mientras el maná en su interior se transformaba, un aura rojo sangre envolvió la espada de Saaki Keiji. Ryu permaneció inmóvil, observando el flujo de maná dentro de su cuerpo. Ya había intentado manipular su maná antes, pero por mucho que se concentrara, nunca conseguía nada. Ahora, con frenesí sangriento, el maná cambió, ya no era azul pálido, sino carmesí intenso. Probó la habilidad unas cuantas veces más antes de descartarla y guardar su quincua en su inventario. Luego vino la rutina habitual, la asignación de puntos de atributo. Yo, Uesugi Ryu, he llegado hasta aquí por mis propios méritos. Deep Blue, reparte los puntos. Esa familiar oleada de poder lo recorrió. Una vez que se acostumbró a ella, abrió su panel de estado. Nombre, Anillo Uesugi. Raza, humana. Calificación general, AI, basada únicamente en las 4 estadísticas básicas, armas y habilidades excluidas. Fuerza, 8, BI. Agilidad, 12S. Constitución, 9, CI, más 1 por equipamiento. Inteligencia, 8, B más, cada punto igual a 10 de maná. Maná, 124. HP, 90, hombre sano normal igual a base 5, los aumentos de puntos son exponenciales, no aditivos. Talentos, devorador de almas, devora el alma de un objetivo asesinado para obtener puntos de maná permanentes. Habilidades. Habilidad de rango D, clon fantasma. Habilidad de rango C, frenesí de sangre. Energía, 21/100. Elementos. El tesoro del farmacéutico. Rango B5, víbora. Rango A5, Saaki Keiji. Poción calmante. Ryu originalmente quería invertir todos sus puntos en agilidad. Después de todo, si las cosas se ponían feas, poder huir rápido era la mejor táctica. Pero cuando lo intentó, el sistema emitió una advertencia. Ningún atributo individual, excepto la inteligencia, puede superar al atributo más bajo en más de 4 puntos. Así que, al final, no se permitía optimizar al máximo las estadísticas. Fuerza, velocidad y constitución no eran atributos aislados, sino que debían mantenerse dentro de un cierto equilibrio. A regañadientes,
Ryu ajustó sus puntos en consecuencia. Luego cerró los ojos y permaneció en silencio, sintiendo el maná en su interior. Desde que adquirió frenesí sangriento, notó que su control sobre el maná se había agudizado. Con ganas de poner a prueba sus habilidades, se dirigió al baño. En cuanto entró, las luces brillantes se encendieron y el espejo reflejó sus rasgos definidos y atractivos. Concentrándose, comenzó a canalizar maná hacia su rostro. Y de repente, se produjo una transformación repentina. Su liso cabello negro se volvió blanco como la nieve. Sus ojos cambiaron sutilmente de tamaño y proporción. Lentamente, su reflejo se transformó en el rostro de Meido Ukureo. Vaya, qué sorpresa. Realmente no existe tal cosa como una habilidad inútil. Ryu se acarició la barbilla. Si podía crear ilusiones libremente, ¿podría acaso también proyectar el entorno que lo rodeaba sobre su propio cuerpo y lograr una forma de camuflaje? Noticias, hace 3 días. Hoy, en el Distrito 20, se produjo un accidente en una obra de construcción, unas vigas de acero de refuerzo cayeron inesperadamente e impactaron contra 2 estudiantes. La estudiante falleció en el lugar del accidente, mientras que el estudiante sufrió graves daños en sus órganos y fue trasladado de urgencia al Hospital General de Kanou para ser sometido a una cirugía de emergencia. El doctor Kanou Akihiro, sin el consentimiento de la familia, trasplantó los órganos del estudiante fallecido al niño. Este acto ha provocado una considerable indignación pública. Hemos contratado a un asesor legal para que emita su opinión. Hacer clic. La pantalla se puso negra. Ryu había apagado el televisor. Así pues, las trágicas desventuras de ese pobre desgraciado de Kaneki finalmente han comenzado. Dejó escapar un suave suspiro. Originalmente había planeado reunirme con él una última vez. Qué lástima. Ryu había optado por no intervenir en el incidente. No había ninguna razón real para hacerlo. Claro, como fan del manga, sentía cierto cariño por Kaneki-ken, pero eso no significaba que tuviera que girar en torno a él. Matar a Yamori habría sido el único favor que podía ofrecer como amigo barato. Además, Kaneki fue fundamental para el proyecto del Rey Tuerto. Su personalidad, moldeada en parte por Yashi Murakuzen, contribuyó a que el plan alcanzara el éxito. Todo el proyecto fue básicamente una táctica de policía bueno y policía malo. Solo que, en este caso, había 2 policías corruptos, Takazuki-sen, y Hashimura Eto, que representaba el terror de los ghouls hacia los humanos, y Erima Kisou, que infundía miedo a los ghouls desde el lado humano. Luego, introducirían a un ghoul creado por el hombre, con un poder abrumador y una identidad única, para que actuara como mediador, el policía bueno. El objetivo era lograr la reconciliación y la coexistencia entre humanos y ghouls. Kaneki, el rey, era la pieza central. Los demás, las hermanas Yasuisa, Takizawa Seidou, Amaan Koutarou, eran solo piezas de apoyo para el rey, torres, caballos, alfiles. Ryu no tenía ninguna ambición de salvar el mundo, al fin y al cabo, era un marginado de pies a cabeza. No tiene sentido darle muchas vueltas. Mejor voy a buscar un ghoul amigable para poner a prueba mi nueva habilidad. Dicho esto, Ryu soltó una risita baja, con los ojos brillando ligeramente de color rojo. Capítulo 17, Chapter 17, Kanou. Sala 20, Hospital General de Kanou. En el ala de hospitalización, la enfermera Taguchi parecía un poco preocupada mientras hablaba. Disculpen, pero el señor Kaneki dice que no quiere visitas. Me temo que debo pedirles que se retiren. Uesugi Ryu y Nagachika Hideyoshi llevaban cada uno algunos regalos para desearle una pronta recuperación y algunos libros que le gustaban a Kaneki. Al oír esto, la expresión de Nagachika Hideyoshi se tornó algo sombría, y frunció el ceño con confusión. Después de todo, él y Kaneki habían sido amigos de la infancia. No había razón para que Kaneki se negara a verlo, o al menos, no debería haberla. Kaneki, ¿qué fue exactamente lo que pasó ese día? Nagachika Hideyoshi se preguntó en silencio. Por otro lado, Uesugi Ryu no parecía particularmente preocupado. Miró con curiosidad más allá de la enfermera hacia el pasillo, como si buscara algo. En ese caso,
¿podría usted entregarle esto a Kaneki, señorita enfermera? Y dígale que, por más que se niegue, seguiré viniendo. Nagachika Hideyoshi sonrió alegremente. La enfermera Taguchi se sintió de buen humor por su actitud alegre y educada. Sonriendo a su vez, ella respondió: no hay problema. Me aseguraré de que los reciba. Quizás el señor Kaneki aún no se encuentre bien. Por favor, inténtelo de nuevo en otro momento. Nagachika Hideyoshi asintió y le dio las gracias. Luego se volvió hacia Uesugi Ryu. Vamos, Ryu. Ese tal Kaneki probablemente sigue dándole vueltas al asunto en secreto. En serio, ¿qué tan mala suerte se puede tener para verse envuelto en algo así? Uesugi Ryu no había visto a Kanoue Akihiro por ningún lado en el hospital. Probablemente, el tipo estaba eufórico. Después de años de experimentación, finalmente había logrado un caso exitoso. Con los órganos de Kamishiro Rize trasplantados a Kaneki, las heridas del chico seguramente ya estarían curadas. Pero Kanoue no dejaría escapar semejante oportunidad, los datos del primer ghoul artificial exitoso serían invaluables. Probablemente convenció a Kaneki para que permaneciera hospitalizado más tiempo. Al fin y al cabo, el hospital era de su propiedad. Hyde, contaré contigo para que sigas visitando a Kaneki de ahora en adelante, dijo Uesugi Ryu con un dejo de preocupación. No hay problema, Ryu. Por cierto, te lastimaste la mano izquierda. Nagachika Hideyoshi echó un vistazo casual a la mano izquierda enguantada de Uesugi Ryu y preguntó con indiferencia. No. Es parte del trabajo. Uesugi Ryu levantó el puño izquierdo y lo flexionó ligeramente para demostrar que estaba bien. Nagachika Hideyoshi cruzó los brazos detrás de la cabeza con un suspiro. Vaya. Me habéis dejado plantado en el colegio. Llevo un tiempo aburridísimo, así que vamos a tomar un café. Tengo curiosidad por saber cómo es el trabajo de un investigador. Uesugi Ryu miró la hora en su teléfono, aún era temprano. Quisiéramos reunirnos todos, claro, pero supongo que así son las cosas. Dentro de la habitación del hospital, Kaneki Ken yacía recostado en su cama, mirando fijamente al techo con la mirada perdida. Parecía haber perdido toda voluntad de vivir. Se había despertado, y había descubierto que ya no podía ser considerado humano. La enfermera Taguchi entró en la habitación y colocó los objetos que acababa de recibir junto a la cama del paciente. Señor Kaneki, esto es de sus dos amigos. Aún no tiene ganas de comer. Eso no está bien. Si has perdido el apetito, podrías probar los bocadillos que trajeron tus amigos. Su voz apenas era un susurro, como si temiera que alguien más pudiera oírla. Kaneki asintió levemente y dirigió la mirada a los regalos que Uesugi Ryu y Nagachika Hideyoshi habían dejado junto a la cama. Algunos libros captaron su atención. Entre ellos, escogió el primero, El huevo de la cabra negra. ¡Guau! Eso es increíble. Nagachika Hideyoshi parecía genuinamente sorprendido. Nagachika, estás tan interesada en los ghouls, ¿alguna vez has pensado en trabajar en un campo relacionado? Hyde sopló sobre su humeante taza de café y respondió con frialdad, no, solo pura curiosidad. Un tipo como yo probablemente sería devorado en cuanto me acercara. Se rió entre dientes y añadió, casi con autocrítica. Uesugi Ryu no dijo nada, solo sonrió levemente. Interiormente, pensó. Sí, claro. Vas a llegar tan lejos por Kaneki después, que incluso te unirás a una sangrienta cacería de ghouls. No te creo ni por un segundo. En realidad, continuó Uesugi Ryu, pensando en una buena manera de identificar a los ghouls. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. ¿Qué es?, preguntó Nagachika Hideyoshi, intrigado. Y no era el único, Kirishima Touka y Kouma Enji, que estaban detrás de la barra, aguzaron el oído de repente. Al fin y al cabo, estaban en una cafetería regentada por ghouls. En lo que respecta a cómo detectar ghouls aquí, este tipo realmente no tenía miedo. Los ghouls no pueden comer comida humana, ¿verdad? Así que deis algo que sea realmente asqueroso para la gente normal. ¿Cómo se esfuerzan tanto por integrarse? Memorizan cómo se supone que debe saber la comida y simplemente repiten las reseñas gastronómicas sin tener ni idea. Si dicen que está delicioso, zas.
¡Qué horror! Mientras hablaba, Uesugi-ryu sonrió de repente como si recordara algo divertido. Nagachika Hideyoshi se estremeció ligeramente, sin comprender del todo que le resultaba tan gracioso a Ryu, pero no podía negar que el método tenía cierto sentido. Tienes razón. Ryu, de verdad eres un investigador de ghouls, ¿eh? Detrás del mostrador, el rostro de Kirishima Touka se ensombreció al instante y su mano se tensó involuntariamente. 1. Grieta. Una taza se hizo añicos entre sus manos. Tanto Ryu como Hideyoshi miraron hacia donde provenía el sonido. Touka bajó rápidamente la cabeza, fingiendo que solo había sido un accidente. Kouma Enji suspiró y miró hacia arriba. Cuidado, Touka-chan. Te has hecho daño. Touka, aún con la mirada fija en el suelo, murmuró entre dientes, maldita sea. Le ardía el pecho de rabia. Ya le desagradaba Uesugi-ryu por ser investigador, y ahora había tocado un punto sensible. Su broma había dado justo en su punto débil. En la escuela, siempre había vivido con miedo a ser descubierta. Uesugi-ryu, divertido, dijo en tono burlón. Kirishima-san, no tienes buen aspecto. Al ver hacia dónde se dirigía la situación, Kouma Enji intervino rápidamente. Probablemente se quedó despierta hasta tarde estudiando otra vez, Touka-chan, ¿verdad? Touka asintió en silencio. Los dos siguieron rápidamente el juego, suavizando las cosas. Ryu no tenía malas intenciones. Solo estaba bromeando, le parecía divertido. Nagachika Hideyoshi comentó con un suspiro. Touka-san es realmente muy dedicada. Estudia y trabaja, es impresionante. Tras esto, el ambiente se fue calmando poco a poco y la cafetería recuperó la tranquilidad. Uesugi-ryu soltó una risita para sí mismo durante un buen rato, su ánimo estaba claramente mejorado. Ah, por cierto, Hyde, solo era una broma. No lo intentes en la vida real. Si se enteran, te comerán. Hyde suspiró, frotándose la frente. Había pensado que, tras unas semanas de ausencia, Ryu podría haber madurado más al convertirse en investigador. En cambio, siguió con el mismo comportamiento relajado y travieso de siempre, aún así, la conversación al menos le había aligerado un poco el ánimo. Tras terminar su café, ambos se marcharon y se dirigieron a sus casas por separado. De vuelta en el café ahora vacío. Ese bastardo. Ni siquiera presentó una denuncia. Déjenme ir a matarlo. 1. Kirishima Touka se dirigió furiosa hacia la puerta, con los ojos ardiendo de sed de venganza. Touka-chan. La voz envejecida de Ieyasu Murakuzen la dejó helada. Se quedó de pie detrás de ella con expresión severa. Touka se quedó paralizada. Su pecho subía y bajaba mientras luchaba por calmarse. ¿Por qué? Protestó ella. Es un investigador. Si esto continúa, nos descubrirán. Ieyasu Murakuzen dejó escapar un largo suspiro. Kouma Enji, aún tranquilo, añadió. Por eso mismo, tenemos que mantener el disfraz. Si un investigador resulta herido aquí, todo habrá terminado. Capítulo 18, Chapter 18, Pervert. De vez en cuando, gritos agudos y penetrantes rompían el silencio de la noche, helando la sangre. Los vecinos, instintivamente, cerraban sus puertas y ventanas con fuerza, acurrucándose en sus casas presas del miedo. Un ghoul yacía retorcido en el suelo, contorsionándose y gimiendo de dolor. Una herida fina y dentada le atravesaba el abdomen, como un corte grotesco del que brotaba sangre de color rojo oscuro en un torrente incesante. ¿Por qué? ¿Por qué no se cura? La confusión lo consumía. Era solo una herida leve, pero se negaba obstinadamente a cicatrizar, la sangre brotaba como una represa rota, inundando el suelo hasta convertirlo en un lago carmesí. Con el paso del tiempo, la debilidad provocada por la pérdida de sangre lo fue superando gradualmente, y sus gritos se fueron debilitando hasta que, finalmente, estuvo demasiado débil incluso para gritar. A un lado, Uesugi-ryu se apoyaba despreocupadamente contra una pared, trasteando con su teléfono. Llevaba puestos unos auriculares circumaurales de color beige, y la suave melodía de una elegante música clásica lo aislaba de los gritos del exterior.
No tenía ningún interés en escuchar los estertores de muerte de un ghoul. Después de todo, no era un estudiante de matemáticas retorcido obsesionado con resolver 1007. Tras haber salido de Antique esa misma tarde, decidió buscar a algún pobre incauto con quien poner a prueba su nueva habilidad. Ni siquiera ha pasado un minuto, y mira toda esta sangre. ¡Qué exagerado!, murmuró. Aunque supongo que tiene que ver con que este tipo es un debilucho. Aún así, el efecto es bastante bueno. Seguiré haciendo pruebas más tarde. Observó al espectro moribundo con una calma distante, como si el sufrimiento que tenía antes y no fuera más que una farsa. Técnicamente, se trató de una operación encubierta, en la que se atrajo a un ghoul para que lo atacara. Y si un ghoul se atrevía a iniciar la violencia, probablemente no era precisamente amigable. Si hubiera sido un humano normal, lo habrían devorado sin piedad, así que, a su parecer, esto no era exactamente crueldad. Desde un balcón cercano en el segundo piso, Kirishima Touka se había escondido detrás de una pared, observando en silencio toda la escena que se desarrollaba abajo. En realidad, no tenía intención de seguir a aquel investigador de traje blanco, pero el alboroto había sido demasiado fuerte como para ignorarlo, y la curiosidad pudo más que ella. Mordiéndose el labio, su mirada se ensombreció mientras murmuraba para sí misma. Este tipo sí que es un pervertido. 1. Podría haber matado a algún limpiamente. En cambio, prefirió jugar con él, torturarlo para su propio entretenimiento. Fue repugnante. De repente, Uesugi Ryu sintió la extraña sensación de ser observado. No le costó mucho adivinar quién era el culpable. Probablemente Kirishima Touka, pensó. No sentía nada en particular por las chicas de instituto con poco pecho, no era ningún Lalikaan degenerado. 2. En realidad, la había provocado a propósito solo para sacarla de quicio. Y, al final, ella perdió los estribos. El verdadero problema, sin embargo, era que Kirishima Touka solo tenía 16 años. Eso era demasiado criminal. Como investigador de necrófagos, no era probable que lo arrestaran, pero aún así, siempre había preferido a personas más maduras. Y si iba a encontrar a alguien, más valía que fuera una persona de verdad, no un niño soldado peligroso con problemas emocionales. Después de todo, reflexionó, cierto general anónimo dijo una vez, un problema por cada ghoul. No se molestó en confrontarla. En cambio, abrió sus contactos y marcó el número de la sucursal del distrito 20 de la CCG. Moushi. Soy el investigador de segunda clase Uesugi Ryu. Acabo de ser atacado por un ghoul. El objetivo ha sido neutralizado. Envíen un equipo de limpieza. El operador al otro lado de la línea guardó silencio por un momento, este era uno de los investigadores de segunda clase más arrogantes que jamás había escuchado. Pero solo se trataba de logística, así que no dijo nada más. Tras colgar el teléfono, Uesugi Ryu se acercó al cadáver del ghoul que una vez fue tan ruidoso. Para entonces, el espectro estaba completamente muerto, con el rostro congelado en una expresión extrañamente pacífica. Has matado a un ghoul de categoría A. Talento activado, devorar almas. El maná aumenta permanentemente en 6 puntos. Absorber Kakuhou. No. Energía obtenida, 6 puntos. Las suelas estaban cubiertas de sangre y las bandas de rodadura estaban empapadas de una sustancia pegajosa. ¡Qué desastre! Si alguien me ve así, pensará que el verdadero pervertido soy yo. Aún así, los necrófagos del distrito 20 son demasiado débiles. Si eres tan inútil, mejor no salgas a cazar. ¿No sería más fácil simplemente mordisquear un poco de carroña? Poco después llegó el equipo de limpieza de la CCG. Literalmente, un equipo de limpieza, porque si no lavaban tanta sangre rápidamente, se convertiría en un problema grave. Uesugi de segunda clase. Un joven con gafas y lentes gruesas lo saludó, seguido de varios investigadores auxiliares. El hedor metálico de la sangre impregnaba el aire. Uesugi Ryu asintió brevemente y echó un vistazo al hombre de las gafas, le resultaba familiar. Debe ser Kusaba Ippei, ¿verdad? En la línea temporal original, Kirishima Touka lo había matado.
Agradezco el trabajo a todos. Me retiro. Se dio la vuelta y se marchó sin más dilación. Kusaba observó el cadáver del ghoul empapado en sangre. Su rostro, contraído por la agonía, parecía haber sufrido un tormento inmenso en sus últimos momentos. Estaba tan pálido como un cadáver, parecía un vampiro. ¿Qué le hizo exactamente el Uesugi de segunda clase a este tipo? ¿Qué cantidad de sangre perdió? Kusaba suspiró y se puso los guantes, dispuesto a comenzar la limpieza. Distrito 24, laberinto subterráneo. Enormes y extrañas paredes se retorcían a través de la tierra como una mazmorra sacada directamente de una novela de fantasía, solo que allí no había monedas de oro ni cofres del tesoro, solo ghouls en cantidades infinitas. Tras eliminar temporalmente a los ghouls que se encontraban en las capas superficiales del terreno, el equipo se detuvo a descansar. Suzuya Juuzou jugueteaba inquieto con su cuchillo Quinkua. ¿Has oído hablar últimamente del recién llegado, Arima-san? Ese chico, Uesugi Ryu. Está dando mucho de qué hablar, se convirtió en investigador de segunda clase a los 19 años. Igual que tú. Iwai Kori habló con leve curiosidad, mirando hacia Juuzou. Él era compañero de clase de Juuzou, ¿verdad? Se guardó ese pensamiento para sí mismo, sin molestarse en formularlo en voz alta. Aunque a Iwai no le caía mal Suzuya, era difícil llevarse bien con alguien tan poco convencional e insubordinada. Eso dificultaba la cooperación. Erima Kisou se ajustó las gafas sin responder, con la expresión tan inexpresiva como siempre. ¿Lo conoces, Juuzou? Juuzou, que seguía jugando con su cuchillo, se animó al oír mencionar a Uesugi Ryu. Sí. Es un buen amigo mío. Ryu-kun es súper fuerte. Yo también tengo que seguir esforzándome. Últimamente Juuzou se lo estaba pasando de maravilla. Los miembros del Escuadrón Cero no le miraban raro, y había matado a un montón de ghouls, era divertido. Iwai esbozó una sonrisa ligeramente extraña. Si ese tal Uesugi es amigo de ese bicho raro de pelo pálido, probablemente él tampoco sea muy normal. Metió la mano en el bolsillo y sacó un cigarrillo con la etiqueta Esperanza, y lo encendió en silencio. Capítulo 19, Chapter 19, Didaxian. La firma de libros del profesor Takasuki tendrá lugar mañana por la tarde en la librería Satou, en el distrito 20. Al oír el anuncio, Amaan Koutarou levantó una ceja con curiosidad y preguntó, Ryu-kun, ¿te gusta leer? Me parece haber oído el nombre de Takasuki-sen muchas veces. Uesugi Ryu pausó el vídeo que estaba viendo, inclinó ligeramente la cabeza y giró el cuello varias veces antes de responder con naturalidad. Supongo que se podría decir que lo disfruto de vez en cuando. Pero tengo una amiga que está realmente obsesionada con ese autor. En ese momento, Meido Ukureo abrió de golpe la puerta de la oficina, con una expresión bastante exasperada. Sinceramente, los monstruos del Distrito 20 se portan sorprendentemente bien últimamente. Es como si nunca hubieran existido. Hay un silencio tan inquietante que resulta perturbador. Al oír esto, Uesugi Ryu se frotó la nariz instintivamente con expresión de culpabilidad. Para empezar, el Distrito 20 siempre había sido relativamente pacífico bajo la administración de Anteiku. Por otro lado, gracias a las repetidas operaciones encubiertas de Ryu, muchos ghouls habían llegado a tener demasiado miedo como para salir a cazar. Después de todo, nadie quería caer en la trampa de este maníaco pescador de ghouls. 1. No es que Meido Ukureo fuera menos hábil como cebo, tanto él como Ryu eran pescadores experimentados. Dicho esto, Ryu fue quien descubrió primero este estanque. Por supuesto, no cabía duda de que Anteiku también había filtrado discretamente la presencia de Ryu a los ghouls locales. Y luego estaba Kamishiro Rize, el tristemente célebre comedor compulsivo, que había sido asesinado por la caída de vigas de acero. Su ausencia trajo consigo una calma sin precedentes al Distrito 20. Tras finalizar sus últimas vacaciones, el trío había retomado sus tareas habituales en el Distrito 15 durante aproximadamente 2 semanas y media. Recientemente, habían recibido órdenes de traslado que los reasignaban al Distrito 20 para realizar tareas de investigación. El Distrito 20. Es un lugar interesante, dijo Meido Ukureo,
mientras hojeaba un archivo en su escritorio. A pesar de tener una tasa de alimentación inusualmente baja, alberga muchos individuos peligrosos. Como experta en la caza de ghouls, Meadow percibió de inmediato que algo no andaba bien. Verá, continuó, es exagerado decir que el CCG se ha centrado alguna vez realmente en el Distrito 20. Pero, curiosamente, a pesar de nuestra limitada plantilla, este lugar se mantiene inusualmente estable. De repente, levantó la vista hacia los otros dos. ¿Qué opinas? Uesugi no respondió de inmediato, sino que adoptó una pose pensativa, puramente para aparentar, por supuesto. Obviamente, él ya conocía la verdad sobre el Distrito 20, al dedillo. Meadow lo presionó, esperando pacientemente a que ambos hombres respondieran. Probablemente haya un jefe poderoso, dijo Amaan lentamente. Los necrófagos deben estar siguiendo sus reglas y evitando asesinatos innecesarios para mantener a raya a la CCG. Meadow asintió. Eso es generalmente cierto. Es igual en la mayoría de las salas. Pero ¿qué pasa con los hábitos alimenticios desmesurados del comedor compulsivo? ¿Por qué este supuesto gerente no controlaba eso? Entonces, levantó repentinamente dos dedos, y su expresión se tornó más severa, adquiriendo un matiz amenazador. Solo hay dos posibilidades: una, la fuerza del devorador supera la del gerente. 2. Este monstruo tiene contactos y un respaldo importante. Amaan quedó atónito ante la aguda deducción y no pudo evitar admirar a Meadow en su interior. Incredible, Mado-san. Mientras tanto, Uesugi continuó la deducción con calma. Según su análisis, Mado-san diría que el comedor compulsivo probablemente conocía bien a la gerente, posiblemente muy bien, pero dado que desapareció recientemente, tal vez abandonó el Distrito 20. Lo cual, para ser justos, era totalmente cierto. El padre adoptivo de Rize, Kamishiro Matasaka, había estado estrechamente relacionado con Yashimura Kuzen. Esa fue una de las principales razones por las que Yashimura había hecho la vista gorda durante mucho tiempo ante la sobrealimentación de Rize. Exacto. Los ojos de Meadow se iluminaron y su voz rebosaba de fervor. Si logramos capturar a la comedora compulsiva, podría llevarnos a toda una red de individuos poderosos. Ahora estaba completamente inmerso en la emoción de perseguir la verdad. Uesugi miró a Meadow con una admiración genuina. Después de todo, él tenía la ventaja de conocer toda la trama de antemano. Meadow, en cambio, había llegado a todas esas conclusiones a partir de una pequeña irregularidad. Cuanto más tiempo pasaba Ryu con él, más se daba cuenta de lo increíblemente astuto que era Meadow en realidad. Si no hubiera cometido el error de ser asesinado por Kirishima Touka, incluso podría haber descubierto los secretos de Anteiku por sí mismo. Comparado con su fuerza en combate, lo que realmente asustaba de Meadow era su capacidad deductiva. 1. Era un estratega nato, a la altura de figuras como Marude Itsuki. ¡Qué vergüenza! Si su esposa, Meadow Kasuka, no hubiera sido brutalmente asesinada por el búho tuerto, tal vez Meadow nunca se habría convertido en el hombre que era ahora. Varios días después, el sol brillaba con fuerza y una suave brisa susurraba entre las hojas. El campus de la Universidad de Kamiy era tranquilo y apacible. En un pequeño y apartado parque dentro del recinto, Nagachika y Deyoshi y Kaneki-ken estaban sentados uno al lado del otro en un banco. Kaneki, que llevaba un parche blanco en el ojo, parecía distraído y preocupado. Tras una larga vacilación, finalmente habló en voz baja. Escóndete, de ahora en adelante, no vuelvas a hablar de mí con Ryu. El rostro de Haid se contrajo de inmediato en una mueca de confusión. Se detuvo en seco, se dio la vuelta y miró fijamente a Kaneki a los ojos. ¿Por qué no? Acabas de salir del hospital. ¿No deberíamos reunirnos todos para celebrarlo? Kaneki se frotó la barbilla distraídamente y apartó la cara, evitando la mirada de Haid. Es que Ryu-kun es un investigador de ghouls, después de todo. Debe estar increíblemente ocupado con el trabajo. Además, ya estoy bien. No hay necesidad de molestarlo. Tartamudeó durante un rato, pero no pudo dar una excusa convincente. En realidad,
solo Kaneki conocía la verdadera razón. Desde que se convirtió en ghoul, había sentido un miedo creciente en torno a Uesugi Ryu. Como investigador de la CCG, Ryu probablemente disponía de todo tipo de métodos para detectar ghouls y, si Kaneki quedaba al descubierto, todo habría terminado. Había hecho en Anteiku. En ese momento, parecía que Ryu simplemente estaba confundido acerca de convertirse en un investigador de ghouls. Pero al reflexionar sobre ello, Kaneki no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había un significado más profundo detrás de la pregunta. Era casi como si Ryu supiera algo. Haid miró a Kaneki pensativo y luego asintió a regañadientes. De acuerdo. No lo sacaré a colación por mi cuenta. Pero si Ryu me lo pide, no te voy a encubrir. Kaneki suspiró aliviado. Por ahora, solo hay que ganar tiempo todo lo que se pueda. Todavía no tenía ni idea de lo que realmente le había pasado a su cuerpo, y no estaba preparado para afrontarlo. En cuanto a lo que vino después, eso fue un problema para el Kaneki del futuro. En ese momento, había un asunto más urgente que atender. Su estómago rugía con fuerza, gruñendo de hambre intensa. Se moría de hambre. Capítulo 20, Chapter 20, Ayouk. Al llegar el mediodía, la luz dorada del sol se filtró por las ventanas de la oficina, llenando el espacio con una sensación de calidez y comodidad relajada. En ese momento, Uesugi Ryu sugirió repentinamente. Ya es mediodía. Conozco un sitio donde la comida es buenísima. ¿Qué te parece si vamos a comer fuera? Tanto Amaan Koutarou como Meido Ukureo miraron el reloj de pared. Tras comprobar la hora, ninguno puso objeción alguna. Meido sonrió y añadió medio en broma. Bueno, después de todo, este es tu territorio, Ryu. Ya que eres el anfitrión, ¿por qué no nos invitas esta vez? Uesugi Ryu no dudó ni un instante. Asintió con una leve sonrisa y respondió. Por supuesto que lo haría con mucho gusto. Al ver esto, Amaan fingió decepción. Mado-san y Rayu-kun se llevan muy bien. Empiezo a sentir que me han dejado de lado. Tanto Meido como Ryu se quedaron atónitos, con rostros de sorpresa. Después de todo, Amaan siempre fue tan serio y recto. Era raro oírle bromear así. Oh, qué raro. Amon-kun también puede hacer chistes. Meido parpadeó y luego esbozó una sonrisa astuta, observando a Amaan con interés. Así me gusta más. Mantener siempre una expresión seria no tiene ninguna gracia. Uesugi Ryu estuvo de acuerdo y asintió. Pero ante las bromas de ambos, Amaan se sintió visiblemente avergonzado. Se le ruborizó ligeramente la cara y, con torpeza, se cubrió parte del rostro con la mano. 1. Al ver eso, Meido decidió dejar de bromear y retomó el tema del trabajo. Sacó un extraño par de alicates de una bolsa. Empecemos a seguirle la pista a Jason basándonos en esta pista. Los pasatiempos de ese tipo son realmente retorcidos. Amaan, agradecido de que el tema hubiera vuelto al trabajo, exhaló aliviado, casi se había desmayado de la vergüenza. Ryu echó un vistazo a los alicates de forma inusual y sonrió levemente. Esto parece una especie de instrumento médico usado por ghouls. Quizás valga la pena echar un vistazo a las clínicas del Distrito 20. Ya había eliminado a bastantes necrófagos en el Distrito 20. Si dejan que Meido siga el método lento de pesca con cebo de la línea temporal original, podrían perder la oportunidad de matar a Jason, también conocido como Yamori. Así pues, Uesugi Ryu fue directo al grano y redujo el alcance, simplemente llevar esta herramienta a varias clínicas e investigar. La mayoría de los ghouls no podrían soportar la presión de una visita de la CCG sin cometer ningún error. El Dr. Fueguchi fue uno de esos casos. Después de todo, no era realista esperar que un ghoul tuviera gran compostura y dotes de actuación. En cuanto a qué pasaría con las lecciones de matemáticas de Kaneki Kenshin Jason. Bueno, ese no era problema de Ryu. Jason, al ser mitad Kakuja, poseía hasta 3 Kakujou. Matarlo sin duda reportaría una gran recompensa. Meido se frotó la barbilla pensativo. Ese es un enfoque bastante peculiar, Ryu. Ghouls abriendo clínicas para integrarse en la sociedad humana, qué fascinante. Primer distrito,
edificio de investigación del CCG. Uesugi Ryu había venido hoy a recoger su Quinkua tipo Ukaku recién forjado. Una Quinkua de rango Haya era bastante formidable, muchos investigadores de primera clase utilizaban ese nivel de equipamiento. Las Quinquas de rango S eran mucho más raras, ya que su fabricación requería condiciones muy específicas. El hecho de haber derrotado a un ghoul de rango S no garantizaba que se pudiera fabricar una Quinkua de rango S a partir de él. Al entrar en el edificio de investigación, Ryu ya no necesitaba documentación adicional. Simplemente presentó su identificación de investigador y se le permitió el acceso. Le había confiado la construcción de este Quinkua, fabricado a partir del Ukaku de Hannya, a Inu Tomoya. El razonamiento era simple. En primer lugar, los dos ya se conocían. En segundo lugar, le resultaba más fácil transmitirle a Inu sus ideas y preferencias personales. También era posible confiarle el trabajo a Koitsu Chigyou, pero como jefe de investigación, Chigyou no tenía tiempo para conversaciones ociosas. Y, francamente, no desperdiciaría mucho esfuerzo en un arma de rango A. Al ver a Uesugi Ryu, Inu lo saludó con una expresión alegre. Uesugi de segunda clase. Esta vez, te prometo que será perfecto. Ryu esbozó una sonrisa ligeramente exasperada y bromeó. Me alegra oír eso. A este paso, tendré que empezar a llamarte Dr. Inu. Inu soltó una risita y agitó la mano en señal de desdén. Vale, basta de bromas. Ven a echar un vistazo. El Dr. Chigyou incluso me dio unos consejos estupendos para esto. He estado trabajando día y noche. Seguro que te encantará. Al oír eso, la curiosidad de Ryu se despertó. Parece que Inu está haciendo todo lo posible para que siga siendo su cliente. Siguió rápidamente a Inu hasta el laboratorio. Dentro, Inu le presentó a alguien. Dr. Chigyou, le habla el investigador de segunda clase Uesugi. Ryu asintió levemente y saludó. Dr. Chigyou. En ese preciso instante, su mirada penetrante recorrió la habitación y se posó en otra figura inesperada. Era una mujer. Tenía el pelo rubio claro hasta los hombros, que desprendía una sensación de precisión y eficiencia, y vestía un traje impecablemente cortado que realzaba sus curvas, cuyas líneas depuradas acentuaban su elegancia. Sus largas piernas estaban cubiertas por unas gruesas medias negras, que desprendían un atractivo maduro y refinado. Ryu se detuvo un instante, sorprendido. No esperaba encontrarse con ella aquí. Chigyou notó su expresión y le explicó. Esta es Meidou Akira, la hija del soldado de primera clase Meidou. Al igual que su padre, tiene un gran interés en las Quinquas y suele pasarse por aquí para aportar sus propias ideas. Ante esas palabras, el rostro de Akira, hasta entonces impasible, se contrajo ligeramente. Ella respondió con una voz tranquila y gélida. Soy Meidou Akira, investigador de segunda clase. Encantado de conocerle, Uesugi de segunda clase. Ella le dedicó un cortés gesto de asentimiento. Ryu devolvió el gesto y luego dijo con fingida curiosidad. Qué curioso, Mado-san nunca mencionó tener una hija. Akira examinó a Ryu por un momento antes de responder. Ya me ha hablado de ti antes, Uesugi de segunda clase. Te tiene en alta estima. Es así. Ryu ni siquiera se molestó en fingir modestia. En ese momento, Chigyou miró su reloj y dijo. Vienes por el Quinkua, ¿verdad? Inu, llévalo a verlo. Los ojos de Akira brillaron con curiosidad, pero no hizo ningún movimiento para seguirlo. Justo cuando estaba a punto de irse, Ryu añadió. Akira-san, ¿por qué no vienes a echar un vistazo? Solo conseguí esta Quinkua gracias a la ayuda de Mado-san. Los pasos de Akira se detuvieron. Ella respondió secamente. Eso constituiría una violación de los protocolos de confidencialidad de la CCG. Uesugi de segunda clase, está siendo un poco descuidado. Pero incluso mientras decía eso, su cuerpo permaneció completamente inmóvil. Sus acciones, como siempre, desmintieron sus palabras. Como aficionada a los Quinquas, estaba claramente interesada.